capítulo 6. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 3. Y dice así: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos hoy día escucharla por distintos medios, Señor. Te pido que tú prepares nuestro corazón, nuestras mentes, para ser receptores de tu palabra y hacedores de ella, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, para que la palabra que hoy día sea predicada, con ella seamos restaurados, seamos, Señor, edificados y también, Señor, seamos exhortados. Oramos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es el último sermón de esta serie de familia de este año. Estamos terminando ya con 7 sermones esta serie que, como recordábamos hace algunos domingos, ha sido una serie clásica y muy recurrente en nuestra congregación a lo largo de todos los años. Recordemos que la perspectiva que estamos viendo es sobre cómo las ideas que tenemos marcan nuestras propias actitudes y cómo la idea que tenemos acerca del mundo, cómo la idea que tenemos acerca de Dios, cómo la idea que tenemos acerca de los seres humanos, de la creación, de la forma en que serán restauradas las cosas, nuestra vida como hijo, como padres, como abuelos, como lo que sea, como esposo, como esposa, debería estar en concordancia con ella. Y es muy curioso que no siempre están en concordancia con esas cosas. ¿No es así? Hablábamos con un alumno ayer de la licenciatura en el seminario y él comentaba y decía, bueno, en realidad cuando yo era pentecostal creíamos algunas cosas y que no eran propias del evangelio, etcétera, etcétera. Y la conversación siguió en ese sentido. Y yo le preguntaba que por qué razón, si los pentecostales que llegan a la iglesia presbiteriana comienzan a creer las cosas correctas, ¿por qué empiezan a hacer las cosas de otra manera? ¿Cierto? Los pentecostales que llegan a nuestras iglesias, les parece muy bien la palabra de Dios y ahí se quedan. Dejan de predicar, dejan de ser responsables en los cultos, en sus responsabilidades con la iglesia, etcétera. O sea, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer una conexión de manera espiritual respecto a lo que creemos con respecto a lo que obramos. Una cosmovisión es una visión de vida que es tanto abarcadora y cohesionada. Su objetivo es expresar el significado más profundo del mundo, responder a las cuestiones más fundamentales de la vida. Y esto es lo que tenemos nosotros. Una cosmovisión que se ajusta a ello. Una visión de mundo que nos permite expresar el significado más profundo del mundo, el significado más profundo de las relaciones. También podemos responder a todas las cuestiones fundamentales de la vida. Esa es la cosmovisión cristiana. Si su cosmovisión, su visión de mundo ha sido transformada por la palabra de Dios, entonces debería estar viendo las cosas de una manera distinta. Es cierto, uno cree algo, pero curiosamente no siempre actúa, como dije, en conformidad con lo que cree. ¿Ya la vieron? No la vean. Los que son llorones, no la vean. O los que tengan culpas con sus papás, no la vean. El agente Topo, protagonizada por, no me recuerdo el nombre de él, de apellido Chami,
este actor creo que no era un actor. Si son actores los abuelos, son muy buenos actores. Y si no, actuaron muy bien. O desarrollaron muy bien el papel. Esta película la vi recién anoche. Antes de, ya habiendo terminado el día, nos pusimos a ver esta película, El Agente Topo. Y no es un estudio de la, no es un estudio de la condición o de la situación de los abuelos, digámoslo así, de los padres más adultos en Chile. Porque no hay un dato duro, sino que es una interpretación artística hablando sobre el abandono de que los padres sufren a causa de sus hijos. En alguna ocasión mi abuelo materno, por decisión personal y tosuda, quiso irse a un asilo, después de ser viudo. Alcanzó a estar como un par de años y ya después quería puro venirse y lo trajimos de nuevo a la casa. Pero en ese tiempo mi mamá, bueno, yo lo visitaba los sábados cuando estaba en Toesca y después estaba en Lampa, mi mamá y Lani lo visitaban todas las semanas. Y cada vez que tenían alguna conversación con los abuelos, bueno, no todos eran visitados, claramente, ni semanalmente, ni mensualmente, algunos nunca eran visitados. Y en la conversación que tenían, todos los abuelos justificaban a sus hijos respecto de por qué los habían dejado allí y por qué no podían preocuparse de ellos. Ya les voy a mostrar datos. Pero esto creo que sí refleja una realidad que vivimos en países en los cuales despreciamos la vejez. Sí, despreciamos la vejez. Díganme, ¿quién se está preparando para envejecer bien? ¿Quién está dispuesto a envejecer? ¿Quién quiere envejecer? La gente no quiere. La gente no quiere envejecer. Como si fuera una especie de maldición el vivir. Dios nos ha dado la vida y bueno, nos la quitará cuando el Señor nos diga. Pero, mientras tanto, debemos envejecer bien. La realidad de la tercera edad en Chile es bastante poco alentadora. Hay muchos estudios sobre la niñez. Me costó encontrar estudios hechos en Chile sobre la tercera edad. Ni siquiera el Senama tiene cuestiones importantes. Tiene como 5 artículos, 5 entrevistas. Y los artículos los transforman en entrevistas. Entonces, la misma información. Por lo menos tenemos un ministerio que no sé si funciona, más o menos, pero no lo han disuelto. No sabemos. Pero ya, no lo han disuelto. Pero la vejez en Chile es muy mala, ¿cierto? No es lo mismo ser viejo, ciertamente, en un país subdesarrollado como el nuestro, que en un país desarrollado, ¿cierto? Pero fíjense que en todas partes hay malos hijos. El desarrollo no significa nada. Y después, para reírnos un poco, reírnos entre comillas, vimos con mi esposa, bueno, mi esposa hasta la mitad, Descuida, yo te cuido. ¿La vieron? El mejor final de las películas, y no es de Tarantino, y es como una película de Tarantino. Es una muy buena película, entretenida, que también habla de cómo los abuelos van y son abandonados y abusados en los hogares de ancianos. Por eso digo, no reflejan, no son un estudio, pero de alguna manera reflejan cómo son una radiografía de cómo la sociedad está tratando a los abuelos y cómo la Maite Alberdi quiere interpretar esto para nosotros. El abuelo entra con un propósito determinado y al final la clienta que lo contrata por medio de otra persona fue por lana y salió trasquilada. Porque en realidad el problema era de ella, no del asilo, no de las enfermeras, no.
El abuelo en su reflexión final, en su último informe, el agente Topo, envía el informe y la responsabiliza a ella de por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, otra cosa que noté en el mundo de la literatura evangélica, que no hay literatura sobre que hablen a los hijos específicamente. Hay malos libros sobre jóvenes, muy buenos libros sobre padres, incluso sobre padres de hijos adultos, etc. Pero no hay específicamente textos que tengan una reflexión bíblica respecto de ser hijos. Y es así como se llama el séptimo sermón. Ser hijos en una cultura secular. Entonces, hemos leído el texto de Pablo y tenemos que saber qué pasaba con los hijos en ese momento donde ellos estaban, donde Pablo estaba escribiendo y qué significaba para ellos esta lista o este código familiar, ¿cierto? La triple calidad de padre, sacerdote del culto privado y monarca encargado de la disciplina y conducción del grupo familiar y del patrimonio correspondiente, dotaba al pater familias de múltiples derechos y prerrogativas que le permitían, por ejemplo, desheredar a un hijo sin expresar la causa del desheredamiento, abandonarlo cuando se le perseguía por un delito, dar muerte a los, comillas, partos monstruosos, y también a los hijos normales, o sea, tenía la potestad absoluta, etc. Ese conjunto de facultades o prerrogativas que componen el poder del pater sobre sus descendientes, poder originariamente absoluto, constituye la potestad paterna, la patria potestad. Esto era el contexto romano. Claramente no tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Los niños ahí, bueno, aparte del pater familias, nadie más tenía un derecho explícito de respeto, de dignidad, nada. Solamente después del cristianismo comenzaron a producirse ciertos movimientos que buscaban la dignidad de las personas. Incluso en la iglesia primitiva, muchos niños que eran abandonados por partos monstruosos con dificultades cognitivas, físicas, eran abandonados, no solamente asesinados, eran abandonados. Y los recogía la iglesia para criarlos. Se fijan que la sociedad ha cambiado en el sentido de que los padres hoy día no pueden hacer lo que quieran con los hijos, a no ser que estén dentro del vientre. O sea, el corazón humano sigue siendo exactamente el mismo. Ahora tiene la matria potestad. Toda cultura decadente daña a los más débiles, y empezando por los niños de esa cultura. Estamos siendo nosotros testigos de cómo nuestra cultura está tratando a los niños y de cómo también está tratando a los más débiles, siendo también los abuelos los más débiles. ¿Por qué razón? Porque en la cultura grecolatina, e incluso en la cultura hebrea, el abuelo tenía una posición importante. De hecho, el hombre mayor de la familia era el que era el, comillas, dueño o jefe del clan. Y los hijos que iban naciendo se iban adhiriendo al clan familiar. O sea, el abuelo era tremendamente respetado. Hoy día, todo el que es débil es pasado a llevar, incluso de manera legal. ¿Qué nos pide el texto? El texto nos pide dos cosas. Obedecer, ¿cierto? Primero, ¿qué dice? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y luego dice el texto, repitiendo el quinto mandamiento, es decir, sí, el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas bendecido en la tierra donde el Señor te ha dado. Ese libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, el contexto es que ellos están
saliendo de la tierra prometida y entrando, perdón, saliendo de Egipto y entrando a la tierra prometida. ¿Cierto? Ellos debían allí, cuando el Señor les diera esa tierra, debían honrar a su padre y a su madre para que en esa tierra les produjera bendición. El obedecer en el texto de Pablo es justo. Está repitiendo el quinto mandamiento que también repite Jesús. Quinto mandamiento que también repite Pablo. 2 veces. O sea, hay textos en la Biblia que son calcadamente repetidos por la tremenda importancia que tienen. Y ya no serán más 2, sino que serán una sola carne. Génesis. Luego, el Señor Jesús citando, ya no serán más 2, sino una sola carne. Y luego Pablo también citando en el mismo código familiar, ya no serán más 2, sino serán una sola carne. O sea, son tremendamente importantes aquellas instrucciones del Señor. Y honrar nos trae una promesa. Este contexto es, como hemos visto hasta ahora, es que aquí no cambié esto, así que lo vamos a obviar. Voy a decir lo que tenía que escribir aquí. Para ellos, el obedecer en la cultura imperante, el obedecer no era una cuestión ordenada por Dios. En realidad los hijos obedecían porque había un código y porque había también una sentencia de muerte sobre ellos, si no obedecían a sus padres. ¿Ok? Esa era la... Perdonen, llegan y tengo el WhatsApp abierto. Esto es lo que ellos debían hacer en ese contexto, porque es justo y porque hay una promesa. O sea, les decían, ustedes, a pesar de que tienen a un padre con una tremenda autoridad sobre ustedes, ustedes tienen que obedecer a su papá y a su mamá. Les está diciendo a hijos, algunos hebreos y otros griegos que vivían en la ciudad de Éfeso, que debían ser obedientes a sus papás, porque eso era justo. O sea, no había ninguna injusticia en obedecer las órdenes que le daba el papá. Ahí vamos a ver cuáles son las limitaciones. Tenemos que verlo desde dónde estaban escribiendo, ¿cierto? Y hay una promesa. Eso quiere decir que el Señor bendice de una manera especial a aquellos que son buenos y que han sido obedientes y son obedientes y honran a su padre y a su madre. La idea de nuestro mundo es que Dios ha creado la relación entre papá y mamá, entre padres e hijos, ¿o no? De hecho, la obediencia del padre al hijo, del hijo al padre, no está supeditada a la caída. No. Ni siquiera fue una razón de la caída, sino que simplemente después, por una cuestión de autoridad derivada, los hijos debían respetar a sus padres por el solo hecho de que Dios era la autoridad y Dios le había transmitido esa autoridad a los padres. Entonces, este mundo está todo revuelto. Pero no siempre fue así. Las relaciones entre padres e hijos son tremendamente complicadas, sobre todo cuando ya van creciendo los hijos. Pero detrás de esto está la idea, nuestra propia cosmovisión, de que el Señor está restaurando todas las cosas, incluyendo la relación que tiene con su papá, la relación que tiene con su mamá, estén vivos o muertos. No digo que usted puede tener va a ser una sesión de necromancia para conectarse con los muertos, no. Pero es probable que algunos de los que estemos escuchando tengan cosas pendientes con sus padres que ya han muerto. Y que no se han perdonado ciertas cosas porque fueron malos hijos. Es tiempo también de perdonarse por ello y saber que Dios también le ha perdonado por ello. Tristemente no va a poder pedir perdón a su papá o a su mamá.
Pero eso también tiene que salir de alguna forma del corazón. Dios también viene a restaurar esa relación que usted tiene todavía con su padre o madre que ya partió. Las relaciones serán todas restauradas. Entonces, ¿cómo tenemos aquí, y esto ya lo hemos visto, cómo la sociedad ha sido construida y cómo todas las relaciones han sido permeadas por estos 4 principios: libertad, autonomía, hedonismo y relativismo. Así está conformada nuestra sociedad, así está la cultura. La cultura ha tenido un cambio impresionante desde la década del 60, cuando viene toda la revolución sexual, ¿cierto? Sin embargo, estas cuestiones nunca pasan allí. A ver, ¿qué quiero decirle? La causa de la Primera Guerra Mundial no fue la Primera Guerra Mundial. ¿Me entienden? La causa de la revolución sexual no fue la revolución sexual misma, sino que muchos otros parámetros culturales, conceptos sobre familia y sobre identidad personal. El cambio de la percepción del yo vino a derivar en una revolución sexual donde hubo un cambio tremendamente importante y profundo en nuestra sociedad. Y están en este cambio. ¿Y cómo lo vemos hoy día, ese cambio? Que haya gente que le parezca bien y deseable una marcha del orgullo gay. Gente que es capaz de llevar a sus hijos a una marcha del orgullo gay. O incluso que a usted le parezca plausible, aceptable, incluso verdadera, esta siguiente frase: soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Dígame la verdad, ¿le parece absurdo hoy en día eso? No nos parece tan absurdo como le hubiese pasado a nuestros abuelos. Así de inmersos estamos en la cultura y así nos ha permeado la cultura. ¿Se fijan? Para que la frase, la oración, soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, llegara a ser socialmente aceptada, tuvieron que pasar muchas cosas, muchas otras cosas en la historia, en el pensamiento y de esa manera afectando la cultura. Hoy día nadie se sorprende por esas cosas. Incluso, como dije, muchos de ellos, sin ser incluso ni filósofos, ni nada, sin hacer ninguna análisis racional, simplemente por instinto dicen, ya está bien, total, ya cada uno tiene derecho a creerse lo que quiera. ¿Cierto? Al final llegamos a esa propia conclusión. Si es una persona adulta y se cree gato, lo que sea, ya, listo, que se crea gato, da lo mismo. Transespecies, transexuales, hoy día lo trans es absolutamente bien visto. De hecho, es un crecimiento personal para las personas trans, cuando lo publican. Porque cuando no lo es, no se publica. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. ¿Qué significa entonces ser obediente? Significa varias cosas. Significa poner atención. Y aquí le estoy hablando a hijos, específicamente a los hijos que están en la casa y que no están casados. Ya les va a venir a los que tienen a sus papás más adultos. Poner atención. Escuchar. ¿Qué es después de poner atención? Primero pongo atención, luego escucho. Y después de eso es inclinar el corazón. El pastor Augusto Nicodemos y su esposa escriben en el libro La Biblia y su familia, hablando de este texto, dice, significa obedecer después de haber prestado atención a lo que fue dicho. Literalmente, en la lengua original en que fue escrita, significa oír debajo alguna cosa.
O sea, ponerse bajo aquello que se escuchó. De ahí la idea de obediencia. Significa posicionarse bajo la voz del que habla con autoridad, en este caso, los padres. O sea, lo que el Señor está diciendo es que los hijos tienen que ser simplemente obedientes. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha puesto a los padres para guiarlos, para disciplinarlos y para advertirlos sobre la muerte. Y no sobre la muerte solo del cuerpo, sino sobre la muerte del alma. Sobre la ida al infierno. Para eso estamos los padres. Como decías algunos sermones atrás, ser imprudente e invasivo es parte de la labor paternal. No, es que este es mi espacio. No. Esta es mi casa y no hay espacio, no tiene un espacio. Cómprate un espacio. Ahora algunos a lo mejor van a querer experimentar con estas modas sobre los espacios, sobre dejarlos ser, sobre todo esto que está en el aire hoy día y que estamos tan prestos a obedecerlo, ¿cierto? O sea, no nos basta con Eva. Seguimos escuchando a la serpiente, porque nos parece más atractivo, porque nos parece más no sé qué, etc. La obediencia debe ser en el Señor. Como dije, la autoridad en la Biblia siempre es derivada de Dios a los padres, de Dios a la iglesia, de Dios al Estado, etc. Cuando muchos de los jóvenes que no quieren obedecer tienen una fuerte tendencia a mandar. Serán malas autoridades si no han sido sometidos a sus propias autoridades. No van a aprender a mandar si no saben obedecer. Es algo así como sea fiel en lo poco y el Señor lo pondrá sobre mucho. No permitan que la serpiente les hable en el oído. En la esfera en que debemos obedecer es en el Señor. Nada que contradiga la palabra de Dios, ustedes están obligados a obedecer. Venga de la autoridad que venga. O sea, si alguna orden de papá o mamá, creyente o no, nos hace violar la palabra del Señor, entonces esa es una orden que no debemos o no estamos obligados a aceptar y a seguir. Y eso de parte de cualquier autoridad, ¿cierto? Por eso que la iglesia nunca ha necesitado libertad de culto para predicar. Nunca la iglesia necesitó una ley de libertad de culto, ¿o sí? Porque cuando la había, era obediente predicando. Y cuando no la había, fue desobediente predicando la palabra de Dios. Punto final. Tenemos el caso de China, que hace como 40 años se ingresaron un cargamento de Biblia y la iglesia más creciente en el mundo. Los chinos que se reparten hojas de la Biblia. A nosotros nos da frío. Ser obedientes, hijos queridos, es porque, la razón es que porque simplemente es justo. Colosenses dice, porque esto agrada al Señor. Ustedes, chiquillos, tienen un alto concepto de la justicia y tienen una muy desarrollada mente para percibir y para captar una injusticia, ¿o no? ¿Alguna vez han dicho esto es injusto? Cuando dicen eso, habitualmente saben que habitualmente es verdad. Porque tienen un concepto muy elevado, de la justicia y pueden ser muy perceptivos respecto a eso. Cuando ustedes identifiquen que están siendo injustos con ustedes, es totalmente plausible dirigirse al papá y a la mamá de manera respetuosa, estratégicamente, para decirle, papá, mamá, esto me pareció injusto.
Padre, madre cristiana están con los brazos abiertos para aquello. Pero muchas veces, y otras tantas veces, saben exactamente que no es injusta la orden, la instrucción, y a pesar de eso, no ponen atención, no escuchan ni obedecen. Este ejemplo lo pongo muchas veces. Cuando el papá y la mamá le dicen, no hagas esto porque te va a pasar esto otro, no es que sean brujos, no es que la mamá ve el futuro. Y a todos nos parecía que la mamá veía el futuro, ¿cierto? Porque no hagas esto porque si no te va a pasar esto. Ah, me echó la sal, ¿cierto? Le echó la maldición. ¿Y qué pasó al final? Le pasó exactamente lo que la mamá le había dicho. No, no es eso. Es simplemente que de la desobediencia no pueden venir cosas buenas. La mamá estaba simplemente mostrándole el plan de Dios para ustedes como hijos, que es obedecer al papá y a la mamá. Obedezcan a sus padres en todos, porque esto agrada al Señor. Entonces, ¿qué significa justo? Es apropiado, conveniente, adecuado, que está de acuerdo con la voluntad de Dios, según lo veíamos en Colosenses. Ojo, la obediencia es natural a la condición humana. ¿Por qué razón? Porque la condición humana fue creada originalmente con el corazón inclinado a obedecer. O sea, podían obedecer. De hecho, antes de la caída, todo ese tiempo, que no sabemos cuánto fue, Adán y Eva obedecieron, ¿o no? Y vivieron en comunión con Dios. ¿Por qué lo vemos? Dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujetos a ellos. Jesús, a los 12 años se quedó 3 días perdido. 3 días perdido. Volvieron, al final lo encontraron en el templo hablando con los maestros de la ley, con los doctores de la ley, dando la interpretación de la ley, etc. Y él tenía súper claro de quién era hijo. En los negocios de mi padre me conviene estar. Pero María y José le dijeron, no, Jesús, ¿sabéis qué? Tienes que irte con nosotros. Y te vas a ir para la casa. Y cuando, como la costumbre judía lo dice, a los 30 años vas a poder tener un... No le dijeron eso, claramente, pero estoy imaginando lo que le dijeron porque esa era la cultura. ¿Y Jesús qué hizo? Vivió hasta los 30 años sujeto a sus padres para luego ir a un ministerio público y morir. Esta la hemos perdido con la caída, pero sin embargo está siendo restaurada con Cristo. El Señor, hijos, el Señor está restaurando su obediencia, así como está restaurando todas las cosas. Aquellos que han creído, hijos presentes aquí, que han creído en Jesucristo, no tienen un corazón de piedra, no tienen un corazón que solamente se inclina al mal. Tienen un corazón que el Espíritu Santo lo inclina al bien. Pero ustedes muchas veces resisten la gracia de Dios. Voluntariamente se oponen a Dios y voluntariamente salen del camino de la gracia de Jesucristo. Si seguimos con la idea del texto, eso no los va a llevar a ninguna parte. En segundo lugar, ser hijos en una cultura secular significa honrar también, no solo obedecer. Y aquí hay una cuestión distinta. La honra es lo siguiente. Incluye respeto, también incluye sustento. La palabra honra viene de honrar, viene de honor. Y de ahí se derivan, por ejemplo, las palabras honorarios. O sea, la Biblia le manda a un hijo adulto a honrar a sus padres. O sea, si fuere necesario, o en la medida de que en que es necesario, sustentarlos económicamente. Y también es inclusivo. Está hablando tanto del papá como de la mamá. Entonces nosotros podemos
ponernos así como un poco chispeantes, porque primero, no está considerado en nuestros, ¿cómo se llama? En nuestros presupuestos, en nuestros planes. Además de eso, bueno, papá y mamá fueron irresponsables con su jubilación, tendrían por lo menos 5.000 pesos más si no fuera si no fuera la jubilación de gracia, etcétera. Y es responsabilidad de ellos, no sé. Pero ¿saben qué? Honrar es el núcleo moral, no sentimental. O sea, no depende de cuánto usted ame a su mamá o a su papá. Aquí no le está diciendo amen al papá y a la mamá. Ténganle buena. Considérenlos entretenidos. No sé, aquí está restringiendo, limitando a lo que más le cuesta a los hijos, a los más chicos obedecer y a los más grandes a honrar. Como dije, no es el núcleo moral, perdón, es el núcleo moral y no sentimental de la honra. Este escritor, Lewis Smedes, en su libro Moralidad y nada más, habla sobre la palabra hebrea para honrar. Dice, la antigua palabra honor es algo semejante a pesadez. Para honrar a las personas era preciso respetarlas como quienes llevaban un gran peso en su vida. Es decir, permitirles tener influencia, dignidad y sobre todas las cosas, autoridad sobre uno mismo. Kabad suena un poco más al ámbito del colegio militar que a una cena en casa el Día de la Madre. Insisto, eso requiere el mandamiento, una cuestión relacionada con el centro moral de la relación con padre y madre es honrarle. Si alguien honra, claramente ama y claramente tiene una cena o una comida con su papá o mamá, día padre, día de la madre, etc. Pero esto es lo que más nos cuesta a los seres humanos, porque parece que tendemos a dejar al que ya no sirve y al que está más debilitado, dejarlo atrás. ¿Se acuerdan de la publicidad de, creo que era Fundación Las Rosas? Hace mucho, mucho tiempo. Mostraba un sillón y ¿qué decía? Está viejo, no sirve. Y así iba mostrando distintos objetos. Está viejo, no sirve. Y nosotros también creemos que están viejos y ya no sirven. ¿Por qué? Porque estamos contaminados por esta cultura de la obsolescencia programada. No hay que arreglar las cosas, hay que votarlas, ¿no? Y de verdad que hay que votarlas, no estoy defendiendo aquí que hay que arreglar, no. Hay cosas que hay que votarlas porque o nos venden repuestos o no sé qué. Las cosas. Pero eso lo traspasamos a toda la vida, se transforma en una cultura de dejar lo que nos molesta, de dejar lo que nos es incómodo, lo que nos coarta la libertad, lo que nos coarta la autonomía, lo que no es agradable. Porque, díganme, pienso que no es agradable cambiarle los pañales al papá o a la mamá. Pienso que no será un tiempo agradable. Por eso que no tiene que ser un sentimentalismo diciendo, yo voy a cuidarlos así y asá. Sino que simplemente es una cuestión de moral. Es una orden del Señor de cuidar. Respeto, sustento, y en esto hay bendición. Es así de simple el texto. Ahora, cada regla tiene claramente una excepción. No significa que todos los hijos que se mueren jóvenes son malos hijos. O que todos los buenos hijos van a morir viejos. No, no es así. Lo que está diciendo es que hay una bendición especial de larga vida en la tierra que yo te daré.
O sea, ¿qué significaba para los judíos cuando escuchaban de la larga vida que te daré en esa tierra, larga vida que vas a tener en la tierra que yo te daré? Significaba una plenitud de vida, una vida buena, una vida plena. Esa es la bendición que el Señor nos promete cuando somos obedientes y cuando honramos, para que te vaya bien. Esto tiene fecha del 2021 y es una publicación de la Estrella. No encontré el estudio, solo la publicación del estudio de la UDD, de la Escuela de Gobierno de la UDD, parece que es la única que hace estudios sobre esta cosa, sobre la tercera edad, y llegaron a la conclusión que son las que sufren más abandono en el país. Esta universidad, y aquí está la Estrella de Arica, es la que publica este reportaje, dice lo siguiente, miren. Dice que asimismo trascendió que en Chile existen cerca de 8,5 millones, 2,85 millones de adultos mayores, de los cuales 410.000 ya, me perdí con el 410.000, perdón. De los cuales 410.000 viven solos. De estos 410.000, 59,3% son mujeres y 40,7% son hombres. Ellos reconocen en ese estudio y lo relacionan de que no todos los adultos que viven solos están necesariamente en una situación de abandono. Pero hay grados de riesgo respecto a adultos mayores viviendo solos. O sea, claramente hay un riesgo para ellos cuando no es abandono. Y la gran mayoría de esos 410.000 están en situación de abandono. No hay datos de cuántos de ellos están en situación de calle, porque esos datos no son exactos, siempre son muy variables. Y la relación que hace entre la soledad, este estudio, la soledad y el suicidio de adultos mayores. No son la mayor cantidad de personas que se suicidan en Chile, porque el suicida en Chile tiene un promedio de 43 años y es hombre. Ese es más o menos el perfil del suicida chileno. Pero hay muchos suicidios relacionados con personas solas de tercera edad que se suicidan. Y fuimos testigos de un caso horripilante. En Curicó, una abuelita, no sé si habrán modificado, yo no encontré, busqué la publicación más reciente, porque algunos decían 12 años, 8 años, parece que se dató en 10 años. 10 años la data de muerte de una abuela que estaba muerta en su casa. Estuvo muerta durante 10 años en su cama. Altamente probable murió de inanición o murió de deshidratación producto de una enfermedad porque no se pudo parar. Pero nadie se dio cuenta de que esa mujer había muerto durante 10 años. El nieto mayor comenzó a investigar y comenzó a preguntarle a su mamá. Y su mamá estaba clarísima que ella había abandonado a su mamá, a la abuelita. No se llevaban bien nunca. Le ocultó dónde vivía la abuela. Hasta que llegó un minuto en que, en una pelea que tuvo con su hijo, le reveló que estaba viva y que estaba en un lugar, que no está, dicho que está internada, que etcétera. El cabro pone una denuncia por presunta desgracia. Ahí se activan los protocolos policiales y llegan a la casa. Yo no sé cuántos casos más habrán de esto. Pero en términos cualitativos, a esta única persona, a esa persona, esa abuela, ella, solo ella, sufrió de tal manera por el abandono de sus hijos. Y como dije, el agente topo no es un estudio estadístico.
pero creo que sí revela la realidad de los adultos mayores en Chile, según los pocos estudios que hay y pude consultar. ¿Por qué razón los padres son abandonados? Porque la moralidad ha caído en desgracia. Porque ya no se ve importante la vejez. Ni siquiera por gratitud de que lo que hicieron los papás, que no sé qué, nada de eso. Es un imperativo moral del cuidado de los adultos. Dios nos ayude a no caer en este tipo de situaciones. Aquellos que ya tienen padres adultos y aquellos que vamos a tener, no sé qué tan pronto, padres más adultos. Y la tarea no es fácil, no es fácil. Será más fácil, probablemente, no lo sé, para aquellos que son varios hermanos, porque todos los hermanos deberían colaborar en el sustento de los papás. A ver, díganme la verdad. Sí, es cierto, hay injusticia respecto a la AFP y podemos estar de acuerdo. Ya ha crecido tantas veces la AFP y que en ninguna manera, en ningún otro fondo podría haber crecido de esta manera, o como en Australia que tienen 15 formas de tener su fondo de pensión, o lo que sea. Sería un elemento importante si los hijos cumplieran su imperativo moral de sustentar a sus papás. La jubilación sería una ayuda. La jubilación sería a lo mejor extra para los hijos que tienen una buena situación económica. Es cierto, muchos salen a pelear por los derechos de su abuelo, de su abuela, o de no sé qué. Pero donde primero debemos luchar es nuestro propio corazón. ¿De qué cosa? De cuidar a nuestros propios abuelos. Y aquellos que tienen llamado social y que quieren hacer acciones sociales respecto a esta edad, no sé qué hacen sentados todavía. Entonces, ¿cómo obedecemos o cómo honramos? Yo pensé que iban a estar más padres de los chiquititos, pero a lo mejor si están sus hijos más chicos ahí, los que están en casa, hay una parte muy, muy cortita sobre los más pequeños, que yo intenté reflexionar sobre las cuestiones que son más difíciles para los hijos en una edad muy pequeña. Entonces, en los niños, hijos más pequeños, tengan respeto por sus padres y obedezcanle respecto a las cuestiones de los pasatiempos. O sea, el tiempo que tienen que estar jugando, el orden que requiere una vez que están terminando de jugar. Si algunos ya de ustedes, tristemente, han entrado al mundo digital, obedezcan el tiempo que sus padres han limitado para eso. El tiempo de televisión. No vayan a prender la tele escondidos. Eso también es desobedecer al papá y a la mamá. No pueden solo comer helados o pan. ¿O cómo se llaman esas cosas nuevas que hicieron para que los niños mantengan su incapacidad de comer sólido? No le obliguen, mientras tanto existe Pediasure. Pediasure. Para los niños que no quieren comer. Niños, cuando papá y mamá preparan la comida, cuando papá y mamá trabajan por la comida, es un acto de amor. Por lo tanto, en respuesta a ese acto de amor, ustedes deben ser agradecidos y deben también comer toda la comida que está por delante. No hagan pasar rabia al papá y a la mamá porque algo no les gusta. Obedezcan al papá y a la mamá respecto a las cosas que deben comer. Ellos saben lo que es mejor para ustedes. Después pueden pedir un helado o un postre. Yo creo que los papás también van a acceder a aquello. Y también, hijos más pequeños, obedezcan a sus padres respecto a la relación con Dios. O sea,
el domingo es un día especial. En esa casa donde tú vives, todos los domingos venimos a este lugar a adorar al Señor. Y no hay nada que negociar. Es innegociable. Cuando el papá y la mamá en la noche lean la Biblia para ustedes y oren con ustedes, inclinen su corazón ante el Señor. Obedezcan la fe de sus padres. El Señor también los va a bendecir por eso. Jóvenes, adolescentes, obedezcan los consejos de su papá respecto a la sexualidad. No es superficial este consejo. No se dejen influenciar por la mentira de libertad que le cuentan sus amigos, porque eso realmente no es libertad. Hacer lo que yo quiera no es libertad. Respecto a las relaciones, sean obedientes. Si el papá o la mamá prohíbe alguna relación de amistad o sentimental por razones bíblicas, obedezcan. Obedezcan. No están tratando de dañarlos. No son sus enemigos, sino que muy por el contrario son las personas que más les aman. Y si hay alguien que no va a ser buena influencia para ustedes, y papá o mamá dice, no vas a salir más con él, vas a dejar de pololear con esa persona, vas a hacer esto respecto a las relaciones, ustedes deben obedecer. Obedezcan. ¿Se imaginan se introducen en una relación en desobediencia, en una relación amorosa en desobediencia con sus padres? Díganme, ¿qué prefieren? ¿Un mal rato con sus padres o una mala vida hasta el divorcio? Nunca salen cosas buenas respecto de la desobediencia del papá y de la mamá. Tenemos testimonios reales en esta propia iglesia de algunos que desobedecieron y luego dijeron, vamos a obedecer. Están riendo. Alguien le veía en los callos. ¿Desobedeció, hermano? ¿Podía esperar algo bueno desde allí? Por supuesto que no. ¿Cuál era la única solución para que el Señor bendijera, para honrar a Dios? Volver a la obediencia de los padres. Y respecto a las distracciones, escúchenme bien. Jóvenes, hay cosas que simplemente están en nuestra cultura, pero no necesariamente son parte de ser joven. Lo explico. Las discos. Ya, pastor, ¿cómo no puedo ver una disco? No vaya a una disco. Su papá o su mamá le va a decir sí o no, pero mi consejo, ¿cuál es? No vaya. Dígame lo siguiente. ¿Qué es lo que se hace allí, aparte de bailar? ¿Solo se baila? No solo se baila. Yo como creyente tal vez puedo ir solo a bailar o no sé qué se hace hoy día en las discotecas. No sé si ni siquiera se llaman discotecas. Pero no es un lugar para jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque allí ¿qué hay? Alcohol. En lo cual hay desenfreno, o sea, nos desinhibimos. Hay drogas que pueden ser consumidas voluntaria o involuntariamente. No le crean a ¿cómo se llama? Al humorista. No le crean a Felipe Abello, porque su mamá sí tenía razón. Te van a dar droga. En la salida regalan droga. No. Mamá las vende en un negocio. ¿Se acuerdan de la rutina? Cayó en la droga. No es así. Pero hoy día la droga está siendo utilizada para otros fines. Y todos ya sabemos lo que pasa. Ustedes saben mejor que nosotros. Pero se quieren meter en las patas de los caballos. ¿Para qué? Para experimentar. ¿Qué necesidad y qué obligación hay en experimentar aquello?
¿Acaso es posible honrar a Dios con eso? Si ustedes dicen sí, en ese lugar donde se hace todo eso, yo voy a poder honrar a Dios y no sé qué, bueno, vaya. Ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y luego haga lo que quiera. La palabra del Señor dice que ustedes deben disfrutar de su juventud, seguir el impulso de su corazón y la percepción de sus ojos. Eso sí es la juventud. Pero a renglón seguido dice, pero de todo esto te tomará en cuenta el Señor. Sobre todo esto te juzgará. Entonces, un corazón lleno del Espíritu Santo va a querer honrar a Dios. Y no hablo de un restaurante, no. Hablo de un lugar donde se va a tener sexo, donde se van a drogar y donde van a emborracharse. ¿Por qué exponerse al mal de esa manera? A ver, ¿a quién es el que le llega el balazo? Y hoy día no es que no hayan balazos, antes probablemente no habían. Eran ajustes de cuenta y ajustes de cuenta bien hechos, mataban solo al que iban a matar y listo. Hoy día no. Hoy día pareciera que todas las balas son locas. ¿A quién le llega? El delincuente que disparó. ¿A quién le llega la bala si hay una bala loca? Siempre le llega al cabro más sano. ¿Quién se muere en el accidente automovilístico porque se subió al auto del compañero curado? El que iba bueno y sano. Y todos los demás, menos el curado que iba manejando. Hay riesgos que no tienen por qué tomar en la vida. Si quieren, háganlo. Tienen la libertad de hacerlo. Pero dudo que con eso podamos agradar al Señor. Hagan cosas saludables. Levántense temprano, lean un libro, hagan ejercicio, oren, lean la Biblia. El ejercicio físico de poco les aprovecha. Ejercítense en la piedad. Si ustedes van a tomar tiempo para hacer esas cosas sanas corporalmente, deben ser equilibrados en hacer cosas sanas espiritualmente. Y si hay que elegir, darle más tiempo a la piedad. Y los adultos. No se ordena honrar al papá y a la mamá respecto al sustento. Y eso es una cuestión, como decíamos, un imperativo moral. No es sentimental, no es si mi papá se lo merece, si mi mamá va a hacer buen uso de esto. No, es simplemente un imperativo moral de sustentar al papá y a la mamá cuando están viejos. Y no pueden hacerlo por ellos mismos. Pero también hay una cuestión relacionada con la compañía. Muchos abuelos están solos. Si usted no vive con su papá y su mamá, no permita que pase tanto tiempo solo. Visítelo. Hágase el tiempo para llamar por teléfono. Mande un mensaje de texto. Y también, en ocasiones, mucha paciencia. ¿No es así? Son difíciles los viejos. Así como seremos difíciles nosotros. Debemos pedirle paciencia al Señor. Porque realmente se necesita en la relación con los papás. La relación padre-hijo siempre, nunca está exenta de choques y de cuestiones que nos desagradan a ambos, ¿o no? Ya cuando están adolescentes. Necesitamos paciencia, tanto para hijos adolescentes. Bueno, parece que necesitamos paciencia cuando están muy chicos, pero siempre necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia también con nuestros padres. Darles compañía, darles sustento, darles paciencia. No desoigan el consejo del Señor. Estamos viviendo ahí, ¿cierto?
en esa tensión, que es consecuente con lo que ya hemos dicho, con nuestra propia cosmovisión, que es que Cristo es creador, que Cristo es el Redentor, que el Señor está haciendo nuevas todas las cosas, incluso la relación que usted tiene con su papá y su mamá. Bajo su señorío someterá toda la creación y Él es quien nos ha sellado. O sea, tenemos el Espíritu Santo para poder obedecer. ¿Y qué puede pasar aquí? Si ustedes obedecen al papá y a la mamá y honran al papá y a la mamá, le pueden pasar varias cosas. Como por ejemplo, ser motivo de burla con los más chicos. ¿O no? ¿Cómo le haces caso a tu mamá? No es que mi mamá no me deja. No, puede ser motivo de burla, ¿cierto? Incluso pueden ser abandonados por las amistades. No, este es muy gil, así que no nos voy a invitar más. Esa es la tensión dolorosa de vivir conforme al relato de la creación de Dios y del honrar a Dios. Porque si fuéramos por el otro lado, es súper fácil. Vamos con el mundo, nos desarrollamos con el mundo, nos realizamos con el mundo y no va a haber ningún dolor. Evitar el esfuerzo y evitar el dolor es muy propio de los seres humanos. Sufrir por un amor desordenado. O sea, si ustedes van a obedecer a su papá y a su mamá respecto a las relaciones amorosas, pueden estar sufriendo o pueden llegar a sufrir por un amor desordenado. Porque el papá y la mamá le dicen, deja a esta persona. Ok, la dejan. Eso no va a ser fácil. No va a ser fácil obedecer en ese sentido. Nunca fue fácil obedecer en ese sentido. Pero es mejor tomar el camino de la obediencia y de la honra que de la desobediencia y la deshonra. Porque lo primero agrada al Señor, obedecer. Y honrar también trae bendición para la vida. Pero también puede pasar algo bueno. Usted podría gozar también de la bendición de Dios. Entonces, queridos jóvenes, no desoigan el consejo de su padre, las palabras de su madre. Hijos más grandes, no desatengan a sus papás. No solo el sustento emocional, sino también la compañía, la paciencia, es lo que nosotros debemos proveer. Si tenemos algo de qué arrepentirnos, es momento de arrepentirnos. Si tenemos que corregir nuestra relación con nuestros papás, es momento de hacerlo. Hoy día es el día que el Señor ha hecho para aquello. Porque ¿saben qué? En la tumba no sirve de nada. Hay un lindo poema que hace la señora en Topo, la gente Topo, sobre la tumba de la madre. ¿Sí? No hay nada que hacer allí. Su papá, su mamá no lo van a escuchar. Haga lo que tiene que hacer hoy día. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a poder vivir en esta tensión dolorosa sobre todos los temas familiares que hemos visto, porque esto nos va para mejor. Ciertamente la cuestión familiar se va a poner cada vez peor en esta sociedad donde vivimos, donde debemos ser un testimonio fiel de Jesucristo, donde debemos tener una presencia responsable respecto a quienes debemos cuidar y predicar el Evangelio a toda criatura. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos y te bendecimos en esta hora.